ahora vamos a escuchar la presentación de Carolina Trujillo, que es psicóloga, especialista en psicología, está cursando la maestría en cuidados paliativos en Palium y es voluntaria de la Fundación Natalidad. Buenas tardes, para mí es muy grato poder estar acá y compartir con ustedes este trabajo, el cual fue el producto final de la especialización que terminé de cursar en el mes de septiembre en una de las universidades acá en Buenos Aires. Viajé bastante lejos para poder terminarla y aquí estoy pudiendo como exponer este trabajo. Es un trabajo importante para nosotros porque muestra el abordaje integral y continuo a una paciente pediátrica oncológica que pude acompañar como psicóloga en el servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital Posadas. Y algo que es importante quiero señalar es la mirada articulada de la psico-oncología y los cuidados paliativos que tenemos los psicólogos en conjunto con los oncólogos, que trabajamos desde el inicio del diagnóstico y acompañamos a los chicos durante todo el proceso de la enfermedad. Quise elegir esta imagen del iceberg, tomando un poco la superficie como si fuese la fase final de la vida de un chico o un adolescente con cáncer, pensando que en esta fase por ahí los cuidados paliativos asumen un mayor protagonismo al no existir chances curativos para estos pacientes. Pero si tomáramos un poco la profundidad, podríamos pensar que estos pacientes ya han transitado diferentes fases o procesos dentro de su tratamiento e incorporar los cuidados paliativos desde el comienzo del diagnóstico y durante todo el proceso de la enfermedad, más allá de que el resultado sea la cura o el padecimiento del paciente. Creo que lo importante es proporcionarles a estos una mejor calidad de vida y calidad de muerte. Bueno, como les decía ahora, bueno, este caso que llamaremos caso A, es un caso que en esta imagen se puede mostrar un poco más, en donde la atención paliativa se puede ver como un continuum que va desde el comienzo del diagnóstico y continúa a lo largo de la enfermedad. Pero hay unos momentos de mayor presencia que en otros. En esos momentos nos articulamos directamente con el equipo institucional de cuidados paliativos del hospital, pero digamos que en los momentos que requería la paciente, todo lo que era el alivio de los síntomas y el control y el manejo del dolor total, que sabemos que no solo son los aspectos médicos, sino psicológicos, emocionales, familiares, espirituales, pudimos como proporcionárselos con un trabajo en equipo importante. Obviamente con unidad de tratamiento, el tratamiento se toma a la paciente y a los padres. Como dato importante, cuando la paciente fue diagnosticada con su enfermedad oncológica, a la edad de los 6 años, ella fallece aproximadamente a los 7. Su grupo familiar estaba compuesto por la madre de 26 años, el padre que vivía en Misiones, un padre ausente durante toda como la historia de enfermedad de esta nena, y quien asume el cuidado paterno es la pareja de la madre, que se conoce más o menos al año de la nena, de vida de la nena, y esta pareja forman un hogar y tienen 3 hijos más. Como dato significativo, el padre en el momento en el que se le da el diagnóstico a esta paciente estaba transitando un duelo por la pérdida, por el fallecimiento de su padre, quien había muerto de cáncer de pulmón unos meses antes del diagnóstico de la paciente. La tía materna fue importante durante todo el proceso de enfermedad porque, bueno, ven que los padres son jóvenes, adultos jóvenes, y ellos estaban como muy contenidos por esta mujer que también estuvo ayudando muchísimo en todo lo que era el cuidado de las hermanitas, mientras la nena se internaba y hacía todo lo que era la quimio, los diferentes procedimientos. Bueno, ¿cómo comienza este proceso? La nena se cae, se golpea el hombro. Esto no le genera como un dolor significativo, pero con el paso de los días aparece una masa tumoral importante, de gran tamaño, en su hombro, en paralelo a dolor neuropático, 7 en escala de dolor. Ellos consultan en el Hospital Posadas y realizan los respectivos estudios y diagnostican osteosarcoma de húmero derecho. Desde el comienzo había un mal pronóstico porque digamos que el tumor era de un tamaño importante, de grandes proporciones, y como muchos de ustedes pueden saberlo, este tipo de tumor genera un dolor significativo
por lo que es importante el uso de opioides. En este caso se usó la morfina y acompañado de AINES para todo lo que era la inflamación. La nena estaba en los primeros momentos del tratamiento con muchísimo malestar y muchísimo dolor. El tratamiento que se establece entonces es una quimioterapia neoadyuvante que logra achicar significativamente el tumor. Luego se hace un ateneo en el Hospital Gutiérrez, donde los traumatólogos junto con la oncóloga definen la desarticulación como el proceso quirúrgico. Luego la paciente regresa a hacer quimioterapia de posadas y en conjunto se hace todo un acompañamiento por parte de kinesiología para todo lo que tenía que ver con la rehabilitación del brazo para poder hacer los ejercicios. En este proceso de rehabilitación a la nena también se le suministra nuevamente morfina para poder realizar los ejercicios sin presentar mucho dolor. Como estrategias no farmacológicas, básicamente como psicólogos trabajamos en dos aspectos: el dolor agudo por procedimientos. Los procedimientos son los pinchazos, las funciones, la habilitación y la colocación del catéter, que son situaciones que eran mucha angustia y mucha malestar en los chicos. Puntualmente lo que se buscó con los padres era hacer todo un trabajo de psicoeducación, de brindarles información con relación a los diferentes procedimientos, el poder fortalecernos a ellos, el que pudieran transmitirle confianza a la niña en el momento en el que se fuera a hacer X o Y procedimiento y poder ayudarla a anticiparse o a prepararse para lo que venía, ¿sí? Y con la nena utilizamos diferentes estrategias también, bueno, materiales didácticos, cartillas, el juego, que nos usamos mucho el juego del doctor, que son juegos de dramatización de roles, donde los chicos generalmente asumen el rol del doctor, el rol del enfermero, empiezan a pinchar a la persona que está, que en este caso seríamos nosotros, o las personas que están, los ubican en diferentes roles, bien sea la madre, el padre, el paciente, y lo que posibilita este juego es que ellos vayan encontrando estrategias para afrontar esta situación difícil de una mejor manera. Digamos que con esta paciente también pudimos utilizar otras técnicas, se le ayudó como a aprender ejercicios de respiración a través de burbujeros. También otras técnicas de distracción. Se utilizaba una canción que una de las psicólogas cantaba para que ella durante el procedimiento la pudiera cantar, que ahora no la recuerdo y no la voy a cantar porque no da pena. Y bueno, y con relación a la cirugía propiamente dicha, hicimos toda una preparación previa de esta paciente, en donde pudimos como darle información, tanto los oncólogos como nosotros, con relación a lo que implicaba el procedimiento quirúrgico, dónde iba a ser, que se iba a realizar en el Hospital Gutiérrez. Y algo importante aquí es el apoyo recíproco que se da entre pacientes. Nosotros, en este caso puntualmente, contamos con uno de los pacientes adolescentes que visitó a esta nena en el Hospital Gutiérrez y pudo contarle, él también tenía osteosarcoma, le habían hecho este mismo procedimiento, y pudo contarle un poco a la nena cómo desde su experiencia había transitado este proceso, así que eso ayudó muchísimo que ella pudiera estar como más tranquila e informarse también. Y tuvimos llamados telefónicos durante el momento en el que ellos se internaron en el Gutiérrez, antes de la cirugía y a posteriori. Ya cuando regresan al Posadas, hacen todo el tratamiento de quimioterapia y más o menos transcurridos 10 meses aparecen metástasis en los pulmones. La oncóloga decide realizar quimioterapia de segunda línea y al mes siguiente aproximadamente, según los estudios, hay una recidiva local de tumor primario y el aumento de los tumores en los pulmones que se hace cada vez más evidente a pesar de que se estaba realizando quimioterapia de segunda línea. Entonces acá se empieza como a entretejer todo un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Como la oncóloga convoca nuevamente un ateneo clínico en el Hospital Gutiérrez, en donde en ese momento la paciente se encontraba internada de manera como ambulatoria, estaba acompañada de la madre, y me convoca a mí, convoca a los traumatólogos que habían estado acompañando con esta primera fase a la paciente, y se hace toda una discusión y reflexión del caso. La verdad que aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos cuando por ahí aparece esta situación y ya los chances curativos son cada vez menos? Todos acordamos como en ese proceso de reflexión el posibilitar a la nena
la calidad de vida, una calidad de vida importante y una calidad de muerte también. Obviamente toda esta información se la teníamos que transmitir a los padres para que ellos también pudieran tomar la decisión. Básicamente eran ellos los protagonistas y la nena. Entonces hicimos a posteriori del Ateneo una entrevista conjunta con la madre, en donde en primera instancia a través como de la repregunta pudimos llevar a la madre a que hiciera todo un recuento de las diferentes terapéuticas que se habían hecho para favorecer que la paciente tuviera bienestar dentro del tratamiento, ¿sí? Ella pudo incorporar todo lo que se hizo y a partir de ahí, de forma paulatina, aceptar la progresión e incurabilidad de la enfermedad de su hija. Ella en la entrevista mencionaba que tuvo la posibilidad de ver las imágenes de la tomografía y ver que las masitas en los pulmones estaban más grandes y que ella sabía que a partir de ahí las cosas no andaban bien, que sabía que por ahí la nena iba a morir. Lo que pasa, le costaba muchísimo poderlo poner en palabras, tenía muchísimo enojo, muchísima bronca y siempre hablaba de que la nena estaba muy caprichosa. Pudimos como trabajar un poco más que ella pudiera pasar del enojo de la situación a la aceptación. Trabajamos un poco también lo que es la verdad propia, transmitirle la información a esta madre de la manera más clara y honesta posible, teniendo en cuenta lo que ella demandaba, que ella demandaba saber qué era lo que ocurría con su hija para poder tomar decisiones al respecto. Se explicó todo lo que era la terapéutica paliativa y creo que ahí la oncóloga fue como muy importante que ella pudo mencionar que no es que no hubiese nada más para hacer, sino que había otro tipo de tratamiento, que tenía otro tipo de objetivos, que eran objetivos muy válidos y muy importantes. En este caso era la calidad y confort de la paciente, y la madre pudo decidir estar entonces en casa. Se iba a realizar manejo ambulatorio, donde la paciente y la madre fueron citadas una vez a la semana al hospital para hacer todo lo que era el soporte clínico y emocional. Bueno, digamos que durante esta fase, en realidad duró más o menos mes y medio, la paciente pudo estar en casa, realizar actividades lúdicas y recreativas. Ella tenía muchas ganas de entrar a un curso de porcelana fría que estaban haciendo en el barrio. La madre la pudo acompañar a estos cursos y la verdad que llevó incluso al hospital algunas de las manualidades que había hecho. Nos mostró videos bailando con sus hermanas. Fue como momentos y situaciones muy lindas y de calidad de tiempo de esta paciente con su familia. Durante esas visitas que se realizaron, que en realidad fueron aproximadamente 3, nosotros pudimos hacer entrevistas entre reuniones de equipo en donde podíamos pensar el caso, discutir y coordinar estrategias de intervención, pero en esas visitas donde iba la madre con el paciente, hicimos entrevistas conjuntas donde estaba la médica de paliativos, donde venían y revisaban a la paciente, donde pudimos tener momentos a solas con la paciente y poder trabajar con ella también trabajar con la madre, no solamente el hecho de que pueda pasar de ese enojo a la aceptación, sino el fortalecer el vínculo de la madre y de la hija, ¿sí? Hubo llamados telefónicos durante ese proceso, que me parece que es importante porque garantizan la presencia de nosotros a la distancia, y nosotros también podíamos, aparte de manifestarles a esta familia que estábamos presentes, el poder también obtener información y poderla compartir al resto del equipo si existía alguna novedad importante. Hubo una situación que me pareció importante tomar, era que la paciente no vino al hospital durante 15 días, ¿sí? Y eso generó, como algunos miembros del equipo, muchísima preocupación. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una intervención judicial? ¿Por qué? Porque empezaron a surgir todos esos interrogantes. ¿Le estará la madre dando la medicación a la paciente? ¿Tendrá la paciente dolor? ¿Qué pasa si fallece en casa con dolor? Y lo que hicimos ahí fue todo un proceso como de reflexión, de pensar un poco lo que esta madre, este padrastro habían hecho, no solo en esta fase final, sino durante todo el tratamiento, y pensar, bueno, en los momentos donde hubo complicaciones, ¿la madre trajo a la nena? Sí. Cuando hubo manejo de la medicación, la madre dio la medicación a la nena como tenía que ser, sí. Entonces, como que todas las respuestas daban de manera afirmativa, y creo que fue importante poder reconocer nosotros como equipo también
el proceso que tienen todos los pacientes que están llegando a la fase final, o sea, digamos, a los últimos días de vida, en donde a medida que progresa la enfermedad, la retracción libidinal también aumenta y los niños, en este caso, deben de hacer cortes importantes con vínculos para poder quedar con los más íntimos. En este caso, la paciente no quería venir al hospital y obviamente no quería tener más contacto ni conmigo como psicóloga ni con el resto del equipo, y la verdad que era bastante entendible. Entonces pudimos trabajar eso también con el resto del equipo y poder respetar los tiempos de esta familia, de esta paciente, porque por ahí uno a veces quiere forzar que vengan, pero creo que lo más importante era respetar como este tiempo para que ella pudiera elaborar y despedirse, lo mismo que la familia, pudieran disfrutar de ella. De hecho, más o menos a la semana y media se internó en el hospital. Bueno, tenía hemoptisis, disnea. A los 3 días ella fallece con todo el soporte clínico, digamos que, importante, porque falleció sin mucho dolor, acompañada por sus padres, por la tía y por otros familiares. Y algo importante es que nosotros citamos a los hermanos y al padrastro, y fue difícil que pudieran venir al hospital. Vivían más o menos a una hora, pero más allá de eso el padre siempre fue como un poco resistente al trabajo con los psicólogos, sin embargo permitía mucho que pudiéramos trabajar con la madre, con la nena, pero la verdad que con los llamados telefónicos en algunos momentos contestó este padrastro, pudo verbalizarnos que estaba como tranquilo dentro de todo, y finalmente él es el que nos dice en el momento en el que la nena fallece que estaba agradecido por todo lo que hicimos por ellos. Al mes siguiente se hace el llamado que generalmente hacemos de la fundación para invitarnos al grupo de duelo. También nos cuesta bastante que las familias a veces poder contactarse, que las familias vayan a estos espacios, porque entendemos nuevamente esto, que generalmente cuando los pacientes fallecen, el volver al hospital o volver a tener contacto con algo que les recuerde la enfermedad les genera como mucho malestar, y me parece que es importante dejar que transiten el duelo de la manera más normal posible, y por ahí si lo requieren, que sean ellos los que demanden la atención. Bueno, como conclusiones de este caso, bueno, hay algo importante que propone la Academia Americana de Pediatría, y es un modelo integrado de cuidados paliativos pediátricos, el cual se hace evidente en este caso, y me parece que es importante porque nosotros tratamos de trabajarlo lo mejor posible en el servicio de hematología pediátrica del Hospital Posadas. Como les decía ahora, una mirada de la psicología de los cuidados paliativos articulada en conjunto con diferentes profesionales, los psicólogos, los oncólogos, los médicos paliativistas cuando se necesita el apoyo de ellos. Y algo importante en este caso fue el trabajo no solo intrahospitalario sino interhospitalario, porque creo que eso favoreció a que la calidad de la atención fuera mejor, y bueno, y que se pudiera trabajar y armar una red importante con diferentes profesionales. El evitar juicios de valor también, el respetar los tiempos. En cuidados paliativos, esto me lo dijo Tere, no se hace, se hace lo posible y no lo deseado. Y a mí me quedó como esta frase y la quería compartir con ustedes, porque habla un poco de eso, como que de darle prioridad a realmente los protagonistas son el paciente y la familia. Nosotros podemos acompañar y saber pasar un segundo plano también cuando tenemos que hacerlo. En este caso, por eso es importante trabajar nuestras emociones, lo que nos pasa con estos pacientes. Nosotros tenemos un pase semanal que hacemos con los oncólogos, los pediatras, los enfermeros, la psicóloga, los voluntarios, en donde hablamos de los casos, pudimos hablar de este caso y fue como muy enriquecedor para nosotros. Igual también tenemos espacios como psicólogas de supervisión que realizamos una vez al mes, porque creo que es importante poder pensar un poco y trabajar sobre nuestra tarea. Y bueno, esta es la nena de la inspiración del trabajo, y gracias a ella por enseñarnos tanto, a ella y a todos los chicos y adolescentes que podemos y tenemos la posibilidad de acompañar todos los días, porque la verdad que son unos maestros de vida en todo sentido de la palabra. Gracias a ustedes también. No sé, 5 minutos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo, mientras se anima alguien del público, ¿querés?
Como no todos los del grupo vemos a los pacientes todos los días, uno se encarga de notificar al resto del equipo con un mail interno cerrado. Sí, mi pregunta es, la morfina, ¿cuánto tiempo fuera de la heladera no se transforma en apomorfina y genera mucho más vómito? Es algo como un temor que tenemos sobre la dosis. No, nosotros recomendamos a los pacientes que la guarden en la heladera, pero que no está establecido un tiempo determinado. Le damos una validez de un mes refrigerada, pero perfectamente se puede guardar durante un tiempo en el transcurso, en el transporte, fuera de la heladera y volver a la heladera. Pero no se degrada así tan rápido. Hemos tenido una paciente que se fue, ahora no recuerdo muy bien, creo que fue a Misiones, o sea, fue a terminar, a hacer su final de vida a Misiones y se llevó la morfina desde acá, después obviamente la conseguí allá. El micro, o sea que tiene un largo viaje, digamos, eso no impide que la paciente se vaya porque durante todo ese viaje tenía que tomar la morfina, ¿sí? No hay inconveniente con eso. Yo tengo una pregunta de relación entre digamos, la farmacología tradicional, digamos, y las medicinas alternativas y demás. Pues yo conozco, no tanto en casos de niños, sino en cáncer de adultos, que frente a las situaciones así, bueno, buscan cualquier tipo, dicen, bueno, yo voy a probar con todo, con tal de sanarme, de salvarme. Entonces hacen el tratamiento tradicional y paralelamente un montón de medicinas alternativas y demás. ¿Cómo es la interacción entre la medicina no convencional y con esto? Si tiene que haber alguna cosa a tener en cuenta. No, nosotros, la verdad que el grupo, tanto nosotras como las médicas, son abiertas a aceptar cualquier tipo de medicina alternativa, mientras que no se suspenda el tratamiento convencional indicado por el médico de cabecera. Pero si a los padres y al familiar le reconforta y los apoya, y se hace hasta paralelamente con el tratamiento. Y no hay cambio. No. Gracias. Siguiendo con la medicina alternativa, nadie se opone a eso, y como muchas veces no sabemos qué contiene la medicina alternativa, qué componentes tiene y nada de eso, lo que solemos hacer es decirle al paciente, bueno, tómela 1 hora o 2 horas alejada de los otros medicamentos que esté tomando, por las dudas, porque, vuelvo a repetir, muchas veces no sabemos la composición de esas medicinas, pero en general son multivitamínicos y minerales, que no hay problema. Un par de comentarios. Uno de lo último que dijiste vos, que en realidad hace un tiempo que hemos aceptado las medicinas como no alternativas, sino como complementarias, ¿no es cierto? Entonces, pero el comentario que quería hacer era que la importancia del rol del farmacéutico, ¿no es cierto?, en todas las etapas del tratamiento, no solamente en la etapa paliativa, sino en toda la etapa del inicio de la preparación de las medicaciones, el trabajar en conjunto. Es decir, yo ya no tengo esa discusión, pero el etopósito 0,4 miligramos por mililitro manda una indicación con un volumen que me están llamando al rato que no, en ese volumen no puede ser. Y eso está bueno, porque eso permite que en el grupo terapéutico de ese chico en particular todos estemos prestando atención, porque ninguno está exento de que nos vamos a equivocar en un aspecto o que todo pueda ser optimizado. En el tema de los volúmenes, nosotras tenemos una ventaja. Los volúmenes los elegimos nosotras, lo elige el farmacéutico, no el médico, lo decide el farmacéutico. Pero a veces en la práctica privada uno manda la indicación con todos los volúmenes, pero está bueno.
¿Alguien quiere hacer alguna...? Perdón, sí. No, nada, una tontería, pero es importante tanto el tratamiento y la indicación de tratamiento como que el paciente lo cumpla, porque puede ser el mejor oncólogo que le receta la mejor droga y la verdad que si el paciente no lo toma en forma correcta, en el horario, como se le indica y no tiene efecto, la verdad que no tiene sentido. Por eso es una continuación del tratamiento el aporte nuestro. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo antes de finalizar quería agradecer las presentaciones que fueron, la verdad, muy buenas y realmente que me parece que acá queda expuesto todas las personas que intervienen para que un chico tenga un tratamiento adecuado y de calidad. Que hay algunas caras que son más visibles, pero me parece que en las jornadas vemos todas las otras personas que intervienen, como los farmacéuticos, o como en las jornadas, me parece, del año pasado, del Ministerio de Desarrollo, los que hacen, todos los apoyos para estas situaciones médicas especiales, ¿no? Me parece que acá en esta mesa queda muy graficado eso. Así que muchas gracias.